Sí, es otra oportunidad para seguir ahí arriba y para seguir sumando, ¿no? Pero no va a ser fácil porque ellos están los últimos y parece que esa diferencia puede ser importante, pero Sota está compitiendo todos los partidos, pierde por la mínima, es un equipo que tampoco le mete muchos goles, entonces todos los partidos son complicados y más en un derbi. Pues al fin y al cabo tener en cuenta pues, que son chavales jóvenes que están haciendo, pues ellos tienen ya una referencia en segunda B, intentarán sacar algún chavalito más y al último pues trabajarán bien y pues igual falta contundencia en la parte de arriba, pero estará muy trabajado, será un equipo trabajado con buena estrategia, con buena táctica y al último eso te hace competir y estar hasta el final de los partidos en la victoria, ¿no? El otro día, la verdad que es un poco complicado porque al último cuando se rompen los partidos con Quirol sacan por 3 jugadores y se vuelve un partido muy loco, ¿no? La verdad que ellos penalizan cuando tienen las opciones porque es un equipo veterano y sabemos que es un equipo que te puede meter goles, pero a su vez pues también le puedes penalizar como fue, ¿no? O sea, el partido a mí no me gustó un 5-10, habría parecido mejor un 1-4, pero con partidos así, equipos así, sabes que esto puede ocurrir.